Saludos, aquí estamos en la primera parte de la lección número 55 del curso de álgebra avanzada. En esta primera parte de esta lección esperamos terminar con el último tópico del tema de las permutaciones y combinaciones, que es el tema de las combinaciones. Y con ello pues terminaríamos, ¿verdad? Terminar este cuarto tema con la primera parte, la primera mitad del curso de álgebra avanzada. Bueno, pues vamos a ver unos ejemplos adicionales relacionados a las combinaciones. Y el primero dice: ¿cuántas manos de 4 barajas se obtienen de un paquete de 52 barajas si una de ellas va a ser el 10 de diamantes? Fíjense que se parece al último ejemplo que discutimos en la segunda parte de la lección anterior, donde queríamos saber cuántas manos de 5 barajas se podían formar de un paquete de 52 barajas, ¿verdad? Pero no se ponía esta condición de que una de las barajas fuera una en particular. Bueno, pues fíjense que aquí dice que el tener el 10 de diamantes como una de las barajas en la mano reduce el total de barajas de las que vamos a extraer las restantes 3 a 51, ¿verdad? Porque es como si yo separara el 10 de diamante, porque yo quiero que ese 10 de diamante esté en todas las manos que pueda formar. Así que lo separo y me queda nada más que 51, y nada más me falta seleccionar 3, porque son manos de 4 barajas, ¿ok? Bueno, así es que eso significa que lo que yo tengo que buscar es las combinaciones de 51 objetos tomados 3 de ellos, ¿ok? Así que computamos eso, las combinaciones de 51 objetos tomando 3 de ellos será ese número de donde vamos a extraer o a seleccionar estos 3 objetos, que es 51 factorial dividido entre la diferencia entre esos dos números, 51 menos 3 factorial por 3, que recuerde que es los objetos, en este caso las barajas que vamos a seleccionar de ese paquete de 51 barajas factorial también, ¿verdad? Así que será 51 factorial sobre 51 menos 3 es 48 factorial por 3 factorial. Fíjense que el factorial más alto es el 51 factorial que está arriba, y el más alto es el 48 factorial. Así es que reducimos el 51 factorial hasta 48 factorial de esta manera, ¿verdad? 51 por 50 por 49 y por el 48 factorial. Abajo tenemos el 48 factorial y el 3 factorial, que quiere decir 3 por 2 por 1. Ahora fíjense que yo puedo cancelar el 48 factorial, arriba y abajo, y por ejemplo el 3 por 2, el 3 y el 2 lo podemos reducir del siguiente modo. El 3 yo lo puedo cancelar con el 51, ¿verdad? Y me queda aquí un 17, y el 2 lo puedo cancelar con el 50 y me queda aquí un 25. Así que si yo multiplico 17 por 25 y por 49 y lo dividimos entre 1, que es lo que quedó abajo, ¿verdad? Eso nos va a dar 20.825 manos. Así que esa es la cantidad de manos que yo puedo formar seleccionando 3 de las 51 barajas que me quedan y completando esas manos con el 10 de diamante, que siempre lo voy a tener reservado afuera, aparte, ¿ok? Y ahí tendríamos la cantidad de manos que yo puedo formar de 4 barajas si una de ellas va a ser el 10 de diamantes, ¿ok? Fíjense en este segundo ejemplo que dice: hay el número de formas en que se puede seleccionar cada uno de los siguientes grupos de un total de 10 personas, ¿ok? Y el primer grupo es un comité de 6 de esas 10 personas. Bueno, pues yo voy a seleccionar, ¿verdad?, de esas 10 personas, 6. Y fíjense que como no importa el orden en que yo las seleccione, pues son combinaciones de 6 de esas 10 personas, ¿verdad? O sea, subconjuntos de 6 personas de ese grupo de 10 personas que tengo. Pues usamos la fórmula que será la cantidad de donde vamos a seleccionar las 6 personas, que es 10 factorial, sobre la diferencia de esos dos números, ¿verdad? 10 menos 6 factorial, sobre ese número que son las personas, en este caso, que voy a seleccionar de esas 10 personas, ¿verdad? Factorial también. Así que será 10 factorial sobre 10 menos 6, 4 factorial por 6 factorial. Fíjense que el 10 factorial es el más alto y el más alto abajo es el 6 factorial, así que reducimos el 10 a 6 factorial de esta manera, multiplicado 10 por 9 por 8 por 7 y por 6 factorial, sobre el 4 factorial, que es 4 por 3 por 2 por 1, y por 6 factorial. Aquí el 6 factorial se cancela, ¿verdad?, arriba y abajo, por el principio fundamental de fracciones. Y por ejemplo, el 3 cancela con el 9, y aquí nos va a quedar un 3. El 4 cancela con el 8, y aquí nos va a quedar un 2. Y el 2 cancela con el 10, y aquí nos va a quedar entonces un 5. Así que lo que nos queda es multiplicar 5 por 3, por 2 y por 7, dividido, claro, entre 1, que es lo que sobrevivió abajo, y eso da 210 formas. Así que esas son las formas en que yo puedo seleccionar 6 de esas 10 personas para formar un comité de 6 personas. O eso quiere decir que ese es el número de subconjuntos de 6 personas de ese conjunto original de 10 personas, ¿ok?
Muy bien, dice un presidente, o sea, ese mismo grupo de 10 personas ya selecciona un presidente, un vicepresidente, un tesorero, un secretario y un vocal. Bueno, fíjense que ahora yo quiero seleccionar una persona para que sea un presidente, una persona para que sea un vicepresidente, una para que sea un tesorero, uno para que sea un secretario y uno para que sea un vocal, ¿ok? Bueno, pues fíjense que ahora yo estoy seleccionando personas para acomodarlas en ciertas posiciones administrativas. Pero fíjense que eso es equivalente a yo seleccionar personas para sentar en unas sillas. Una silla que va a estar ocupada por un presidente, una silla que va a estar ocupada por un vicepresidente, otra que va a estar ocupada por un tesorero, otra que va a estar ocupada por un secretario y otra que va a estar representada, ocupada más bien por un vocal. Así que fíjense que de hecho este problema no es un problema de combinaciones, es un problema de permutaciones, porque fíjense que yo estoy acomodando las personas que voy a seleccionar en ciertas posiciones, ¿verdad? Y esas posiciones, pues usted puede cambiar a las personas de sitio. Una de ellas puede haber caído en la posición de presidente y después puede haber caído en la posición de vicepresidente, ¿eh? Así que fíjense que este problemita, a pesar de que estamos viendo problemas y ejemplos del concepto de combinaciones, este en particular, al sí importar el orden, ¿verdad? Porque tengo unas posiciones que ocupar, pues entonces es un problema de permutaciones. Así que de hecho, vamos a ver aquí, o sea que este es un problema relacionado con permutaciones y no con combinaciones, ¿okay? En particular, fíjense que yo quiero buscar las permutaciones de 10 objetos, en este caso 10 personas, ¿verdad? Porque ese es de donde yo voy a seleccionar mis personas, ¿verdad? Pero tomando 6 de esos 10 objetos, ¿verdad? Porque es un grupo, un presidente, ¿verdad? O más bien, en este caso, perdón, fíjense que son 5 posiciones, no son 6. En este vamos a formar comités de 6 personas. En este vamos a formar una directiva de 5 personas: presidente, vicepresidente, tesorero, secretario y un vocal. Son 5 posiciones que tenemos que ocupar, ¿verdad? Y que vamos a permutar todos ellos a través de esas 5 posiciones. Así que en particular, lo que estamos buscando son las permutaciones de 10 personas tomadas 5 de ellas, ¿okay? En particular, queremos determinar las permutaciones de 10 objetos, en este caso 10 personas, tomado 5 personas de ellas para acomodarlas en esas 5 posiciones, ¿verdad? Fíjense que ahora no es un comité de 6, sino una directiva de 5 posiciones, ¿verdad? Y recuerde que la fórmula para buscar las permutaciones de n objetos tomado g de ellos es n factorial, el número de objetos de donde yo voy a sacar los 5 que voy a permutar, sobre la diferencia de S10 menos S5 factorial. Así que 10 factorial sobre 5 factorial. Fíjense que el 10 factorial es más alto de esos factoriales, así que lo reduzco hasta llegar a 5 factorial para simplificar, ¿verdad? 10 por 9 por 8 por 7 por 6 y por 5 factorial sobre 5 factorial. 5 factorial se cancela y nos queda aquí la multiplicación de 10 por 9 por 8 por 7 por 6 y lo quede entre 1, ¿verdad? Porque al cancelar esto no quiere decir que quede ser abajo, siempre el 1 por ser de la multiplicación está presente. Y esa multiplicación da 30.240 formas. Así que esas son las formas, ¿verdad?, en que yo puedo seleccionar 5 de esas 10 personas para ocupar esas posiciones administrativas, ¿verdad?, o para sentar en esas sillas, ¿okay?, administrativas. Muy bien, fíjense en este tercer ejemplo ahora. Dice: ¿cuántos comités de 6 personas se pueden formar
en una institución educativa de entre un grupo de 7 profesores y 5 empleados administrativos. Si en cada comité debe haber al menos 3 profesores. ¿Ok? Bien. Muy bien. Vamos a analizar la situación. Fíjense, yo quiero saber más bien cuántos comités yo puedo formar de 6 personas en una institución educativa que se van a seleccionar entre un grupo de 7 profesores y 5 empleados administrativos. Si en cada uno de esos comités que yo quiero formar debe haber por lo menos 3 profesores. Así que fíjense, yo quiero formar en el primer comité que ya tenga, yo quiero seleccionar de 7 profesores por lo menos 3, ¿okay? Y de entre 5 empleados administrativos, 3 de ellos, ¿verdad? Para completar los 3 profesores más los 3 empleados administrativos del total de 6 miembros de ese comité. Pero puedo formar un segundo comité, ¿verdad? Tengo esta otra opción, que de entre los 7 profesores escoja 4, ¿verdad? Entonces, de entre los 5 empleados administrativos tendría que seleccionar 2 para que 4 más juntar los 6 empleados que yo voy a seleccionar para formar ese comité de 6 personas, ¿verdad? Y fíjense que por lo menos hay 3 profesores, porque si hay 4 hay por lo menos 3, ¿verdad? El tercer comité que podría formar sería uno en donde yo seleccione de los 7 profesores 5 de ellos, y de entre los empleados administrativos, que son 5, seleccionar uno más para completar los 6, ¿verdad que sí? Fíjense que tenemos este cuarto comité, esta cuarta posibilidad que podríamos formar, ¿verdad? Que dice que de los 7 profesores voy a seleccionar 6, por lo menos 6, y entonces de los 5 empleados administrativos no podría seleccionar ninguno, porque con los 6 que seleccione de los 7 profesores ya tengo los 6 miembros del comité. Así que fíjense que estas son las opciones que yo tengo para formar esos comités, ¿verdad que sí? Bueno, pues a ver, para el primer comité, la primera posibilidad en que yo puedo formar un comité de 6 personas, 3 de ellos profesores y 3 de ellos personal administrativo, ¿verdad? El primer comité. ¿Cuántas posibilidades hay? Bueno, vamos a ver cuántas formas puedo seleccionar 3 de esos 7 profesores, ¿verdad? Las combinaciones de 7 objetos tomados 3 de ellos. ¿Cuál sería, verdad? 7 factorial sobre 7 menos 3 factorial por 3 factorial, ¿verdad? Así que esto es 7 factorial sobre 7 menos 3, 4 factorial por 3 factorial. Fíjense que el factorial más alto abajo es 4 factorial, así que el factorial de arriba, que es el más alto de todos los reductos, hasta llegar a 4 factorial, ¿verdad? 7 por 6 por 5 y por 4 factorial sobre 4 factorial, y por 3 factorial quiere decir 3 por 2 y por 1, ¿verdad? El 4 factorial se va, el 3 por 2 que es 6 se va con esto y nos quedan 7 por 5, 35 entre 1, 35 formas en que yo puedo seleccionar a 3 profesores de entre los 7 para formar esa primera forma
en que yo podría formar ese comité, ¿verdad que sí? Vamos a ver cuántos serían los empleados administrativos, ¿verdad? El comité, las combinaciones de 5 cosas, 5 empleados administrativos tomados 3 de ellos, ¿verdad? Así que será 5 factorial sobre 5 menos 3 factorial, ¿verdad? Por 3 factorial, aplicando, ¿verdad?, la fórmula para buscar combinaciones, que recuerde que es n factorial, la cantidad de donde yo voy a seleccionar, ¿verdad?, los elementos, sobre 5 menos 3, donde 3 es lo que yo voy a seleccionar, de hecho, por 3 factorial, ¿verdad? Así que será 5 factorial sobre 5 menos 3, que es 2 factorial, por 3 factorial. Fíjense que el 5 factorial es más alto y el más alto abajo es el 3, así que reduzco el 5 a 3 factorial. Y tendríamos 5 por 4 por 3 factorial sobre 2 factorial, que es 2 por 1 por 3 factorial, ¿verdad? 3 factorial se nos queda, los cancela, entre 2 a 1, entre 2 a 2, 5 por 2, 10, entre 1 a 10 formas, ¿verdad que sí? 10 formas. Así que, por lo tanto, ¿de cuántas maneras yo puedo formar ese comité? La primera opción que tengo, para formar ese comité de 6 personas, de manera que yo escoja 3, que es lo menos que voy a escoger de entre los maestros, y 3 administrativos, ¿verdad? Pues, por el principio de conteo, pues yo tengo 35 formas para llegar a llenar una posición, una unidad de 3 posiciones, y 10 formas para llenar las otras 3 posiciones, para multiplicar 35 por 10. Así que entonces, por el principio fundamental de conteo, recuerden que lo estudiamos bien al principio de la discusión de este tema de permutaciones y combinaciones. Tenemos 35 formas en que yo puedo llenar 3 de las sillas, ¿verdad?, de esas 6 de las sillas de ese comité, por 10 formas que tengo para llenar las otras 3 sillas, ¿verdad? 35 de formas en que puedo seleccionar 3 profesores para llenar esas 3 sillas, por 10, que son las formas en que puedo seleccionar 3 empleados administrativos para formar ese comité de 6 personas. Entonces, 350 formas. ¿Okay? De la segunda forma que yo puedo escoger el comité, bueno, pues tengo que buscar las combinaciones de 7 objetos, tomados 4 de ellos, ¿verdad? 7 empleados, 7 profesores, tomados 4 de esos profesores, ¿verdad? Combinación de 7 objetos, tomados 4 de ellos, de 7 factorial sobre 7 menos 4 factorial por 4 factorial, ¿verdad? Así que será 7 factorial sobre 7 menos 4, que es 3 factorial, por 4 factorial. Así que el 7 factorial, que es el factorial más alto que tengo aquí arriba, lo reduzco hasta el 4 factorial, que es el factorial más alto que tengo abajo, ¿verdad? Así que esto era 7 por 5 por 6, perdón, 7 por 6 por 5 y por 4 factorial sobre 3 factorial, que es 3 por 2 por 1, por 4 factorial. El 4 factorial se va, ¿verdad? Y el 3 por 2 se va, nos queda aquí con el 6, ¿verdad? 3 por 2 que es 6, se va con el 6, nos queda 7 por 5, 35 entre 1, 35 formas en que yo puedo escoger 4 de esos 7 profesores. Vamos a ver cuántas formas yo puedo escoger 2 de esos 5 empleados administrativos. Combinaciones de 5 objetos tomados 2 de ellos. 5 factorial sobre 5 menos 2 factorial por 2 factorial, ¿verdad? Así que será 5 factorial sobre 5 menos 2, que es 3 factorial por 2 factorial. Fíjense que el factorial más alto es 3 factorial, y el 5, que es el más alto en toda la expresión, ¿verdad?, lo reducimos al 3 factorial. Así que será 5 por 4 por 3 factorial sobre 3 factorial por 2 factorial, que es 2 por 1. 3 factorial cancela, y el 2 cancela con el 4, que nos queda 1. Así que dará 5 por 2, 10 entre 1 a 10 formas, ¿verdad? Así que, por lo tanto, ¿de cuántas formas yo puedo formar ese comité también? ¿De qué otras maneras yo puedo formar ese comité de 6 personas, tomando 4 de los 7 profesores y 2 de los 5 empleados administrativos? Pues sería la multiplicación por el principio fundamental de conteo de 35 por 10, ¿verdad? 35 por 10, que son las 350 formas, ¿ok? Vamos a marcar esto aquí, así, ¿verdad? Vamos a marcar esto aquí. Vamos a llamar esto 1, estoy marcando, esto va a marcar los 2. Vamos a ver de cuántas formas yo puedo formar el comité de 5 más 1, 6 personas, tomando 5 de 7 profesores
y una de 5 empleados administrativos. ¿Okay? Así que para el tercer comité, la tercera posibilidad de ese comité de 6 personas que yo quiero formar serían las siguientes. Pues tenemos que buscar, ¿verdad?, las combinaciones de 7 objetos, tomar los 5 de ellos, o sea, cuántas formas yo puedo formar subconjuntos de 5 profesores seleccionados de entre 7 de ellos, ¿verdad? Pues será 7 factorial sobre 7 menos 5 factorial por 5 factorial. Esto que significa 7 factorial sobre 7 menos 5, que es 6 factorial, perdón, 2 factorial por 5 factorial, ¿verdad? Bien, así que esto será 7 factorial y lo bajamos a 5 factorial, que es el factorial más alto abajo, ¿verdad? Así que esto será 7 por 6 por 5 factorial sobre 2 factorial, que es 2 por 1, por 5 factorial. El 5 cancela con el 5, ¿verdad?, factorial, y el 2 cancela con el 6, quedando aquí un 3, 7 por 3, 21 formas, ¿verdad? Y que yo puedo seleccionar 5 de 7 profesores, ¿ok? Muy bien, entonces ahora voy a formar la selección que entre los 5 empleados administrativos, uno de ellos, ¿verdad? Combinaciones de 5 objetos, tomados uno de ellos. Pues será 5 factorial sobre 5 menos 1 factorial por 1 factorial, ¿verdad? Así que será 5 factorial sobre 5 menos 1, 4 factorial por 1 factorial, que es 1, ¿verdad?, por definición. Así que te dará, fíjense, bajamos el 5 a 4 factorial, 5 por 4 factorial sobre 4 factorial por 1, el 4 factorial se va y nos queda 5 entre 1, 5 formas, ¿verdad? Así que fíjense que por lo tanto, las formas que yo tengo para formar este comité, seleccionando 5 de los 7 profesores, por lo menos 3, ¿verdad?, de los profesores y 1 de los 5 empleados administrativos, será multiplicación, según el principio fundamental de conteo, de 21 por 5, ¿verdad? 21 por 5, que era 105 formas. Y finalmente la cuarta y última forma que yo podría formar ese comité de 6 personas teniendo por lo menos 3 profesores es que coja 6 profesores y ninguno de los administrativos, porque al coger los 6 profesores ya tengo el comité completo, ¿verdad?, con 6 personas, ¿verdad? Así que buscamos las combinaciones de 7 objetos, tomados 6 de ellos, que sería 7 factorial sobre 7 menos 6 factorial por 6 factorial, ¿verdad? Así que será 7 factorial sobre 7 menos 6, que es 1 factorial por 6 factorial. Fíjense que el factorial más alto abajo es 6, y sin este, que es el más alto de todos, lo bajamos a 6 factorial. Así que será 7 por 6 factorial sobre 1 factorial, que es 1 por 6 factorial. 6 factorial se va y nos da sencillamente 7 formas, ¿ok? O sea que yo puedo tomar 7 subconjuntos de 6 personas de esas 7 personas que son profesores que tengo disponibles. Y las combinaciones de 5, tomado ninguno de ellos, ¿verdad?, pues será 5 factorial sobre 5 menos 0 factorial por 0 factorial, ¿verdad? Así que será 5 factorial sobre 5 menos 0, que es 5 factorial por 0 factorial, que por definición recuerden que es 1, ¿de acuerdo? El 5 factorial se va y nos queda sencillamente 1, ¿verdad? Así que fíjense que las formas que yo tengo para formar ese comité usando 6 profesores y ningún administrativo sería la multiplicación de 7 por 1, ¿verdad? Así que tendremos 7 por 1. Queda 7 formas, ¿verdad? Vamos a ver que recuerde, esto sería el número 3 y esto sería el número 4. ¿Sí? Bueno, ¿cuántas formas en total yo tengo disponibles para formar ese comité de 6 personas tomadas de entre 6 profesores, de manera que por lo menos seleccione 3 de ellos, y 5 empleados administrativos, ¿ok?, para tomar el resto de los que faltan para llegar a 6, ¿verdad?
Bueno, pues el total de formas que tenemos, de maneras con que contamos para formar ese comité, se obtiene, lo obtenemos sumando lo que tenemos en 1 más lo que tenemos en 2 más lo que tenemos en 3 más lo que tenemos en 4, que nos dice las formas en que yo podía obtener ese comité, ¿verdad? Haciendo diferentes combinaciones, ¿verdad? Y por lo menos seleccionando 3 de los 7 profesores. La primera posibilidad eran 350 formas, ¿verdad? El número 1, tenemos 350 formas. En la segunda posibilidad tenemos 350 formas adicionales, ¿verdad? En la tercera posibilidad tenemos 105 formas adicionales. Y en la última forma, en que podemos formar ese comité, tenemos 7 formas. Así que esto va a dar 700, ¿verdad? Y sumamos eso, da, perdón, 812 formas en que yo puedo formar ese comité de 6 personas, seleccionando de entre 7 profesores, por lo menos 3, y de entre 5 empleados administrativos, ¿ok? Bueno, pues con este ejemplo terminamos el tema, o el tópico más bien de combinaciones, y por lo tanto también terminamos el tema de permutaciones y combinaciones, y por lo tanto terminamos la primera mitad del curso de álgebra avanzada. En la siguiente mitad de esta misma lección, la lección número 55, comenzamos con el quinto tema, que es el tema de las probabilidades. Nos vemos ya mismito en ese video. Hasta entonces.